Bueno, el tema que nos convoca hoy es el tema de fuentes de alimentación. Las fuentes de alimentación están basadas fundamentalmente en lograr que una corriente alterna se transforme en continua. Entonces, para lograr que la corriente alterna se transforme en continua, lo que vamos a hacer es una serie de pasos. Y los pasos que vamos a hacer son, en primer lugar, rectificarla a esa señal, en donde rectificarla, en la primera etapa de rectificación, tiene que ver con eliminar el semiciclo negativo de esta señal alterna. En una segunda etapa más avanzada, bueno, y entonces en ese caso vamos a tener una fuente un poco de mala calidad. No necesariamente, pero no va a ser una fuente de alta eficiencia. En una segunda etapa vamos a tener hacer una verdadera rectificación con el concepto de rectificación. Es decir, la rectificación va a consistir en dar vuelta el semiciclo negativo y transformarlo en un semiciclo positivo. Entonces solo vamos a tener una ondulación de semiciclos positivos. Cuando hacemos esto, hay que tener en cuenta que lo que estamos haciendo es modificando la onda, y ya no va a ser una onda senoidal, sino que se llama onda pulsante. Y la onda pulsante tiene el doble de frecuencia que la señal senoidal, porque tengamos en cuenta que ya no tenemos un semiciclo positivo y negativo y vuelta a un semiciclo positivo, sino que tenemos un semiciclo positivo, se termina la señal, o sea, termina su periodo, y vuelve otro semiciclo positivo, en el lugar en donde estaba el semiciclo negativo de la onda original. Es decir, que la rectificada de lo que se llama onda completa tiene el doble de frecuencia que la rectificada, en donde se elimina el semiciclo negativo y que denominamos rectificación de media onda. En cuanto a la rectificación de onda completa, van a aparecer dos variantes de circuito de rectificación de onda completa. En un caso vamos a usar 4 diodos y ese circuito se llama rectificador puente. Y en otro caso vamos a usar 2 diodos, pero esa rectificación requiere sí o sí que haya un transformador de punto medio. Entonces la vamos a llamar rectificación de onda completa con punto medio. Esta rectificación no se puede hacer si no se tiene un transformador. En cambio, la rectificación de onda completa con puente sí se puede hacer sin la necesidad de un transformador. Se puede hacer incluso tranquilamente rectificar los 220 que vienen de la red, y se los puede rectificar perfectamente y se puede hacer con un circuito de puente de diodos. A continuación de tener una señal rectificada, ya sea de media onda o de onda completa, vamos a pasar a una etapa que se denomina el filtrado, que se va a hacer con capacitores. Esos capacitores lo que van a hacer es completar con un proceso que se llama filtrado el proceso de rectificación anterior. Entonces, cuando tenemos el filtrado, la onda que ya era pulsante se va transformando cada vez más en continua. La realidad es que nunca vamos a tener una continua en la medida en que tengamos un circuito que consuma corriente de esa fuente. Entonces lo que vamos a tener son una onda casi continua, pero con pequeñas ondulaciones que se llama ripple. Esa ondulación en inglés se llama ripple. Entonces, la calidad de una fuente está dada fundamentalmente por cuánto es la tensión de esa ondulación que tiene alrededor de la tensión de continua. O
sea, cuánto es la ondulación que tiene el ripple, cuánto es el valor que tiene, va a estar definiendo la calidad de esa señal. No sé si hay alguna duda hasta ahora. Sí, profe, lo de Ripple no me quedó muy claro. Bien, ahora ¿Pasa sí. rectificador? No, ¿Pasa al filtrado? ¿No? O sea, ¿cómo se la define a Ripple? Bien, ahora lo vamos a ver. Justamente ahora voy a compartir la pantalla en unos segundos y vamos a ver específicamente el tema del Ripple. Denme unos instantes y vamos a ver específicamente el tema del Ripple. Bien. Entonces voy a compartir la pantalla. Ahí está. Bueno, nosotros vamos a tener, inicialmente, vamos a tener una señal de tipo alterna. Entonces, esta señal de tipo alterna es nuestra señal de origen. De allí tenemos dos posibilidades. La posibilidad de hacer lo que se llama una rectificación de media onda, en cuyo caso la señal de salida va a ser así. O sea, va a faltar la parte esta. Esta parte va a faltar, porque la hemos eliminado. Y la otra opción es la de tener la rectificación de onda completa, en donde nosotros vamos a tener como señal de salida esto. En donde lo que hemos hecho es dar vuelta el semiciclo negativo y transformarlo en un semiciclo positivo. En esto vamos a tener dos tipos de circuitos que hacen esto. O sea, en este caso vamos a tener un circuito basado en un solo diodo. En cambio, para la rectificación de onda completa vamos a tener un circuito en donde usamos dos diodos, que es el que se llama rectificación de media onda con punto medio, y que requiere sí o sí un transformador de punto medio, y la rectificación llamada puente, en donde voy a dibujar el signo de un puente rectificador directamente, en donde no necesitamos un transformador y simplemente con 4 diodos solucionamos el problema. Entonces acá tenemos un diodo, acá tenemos 2 diodos y acá tenemos 4 diodos como elementos. ¿Dudas hasta ahí? Esos nomás son Ninguna. los que se utilizan. ¿Cómo? ¿Perdón? O sea, esos son los que se utilizan, digamos, o de hay Exacto. variaciones, digamos. Pero esos No, tres serían.
Esos son los tres circuitos que vamos a utilizar. O sea, son las tres posibilidades. Media onda, onda completa, y onda completa con punto medio o onda completa con puente. Bien. Bueno. Una vez que nosotros tenemos nuestra onda rectificada, ya sea de media onda o de onda completa, nosotros vamos a pasar una etapa que se llama filtrado, que se hace mediante un circuito de capacitor en paralelo con una resistencia. Esta resistencia no necesariamente tiene que estar como parte del circuito, porque puede ser una resistencia que esté como parte del circuito, pero en general va a ser la resistencia de carga. ¿Sí? O sea, la resistencia con la cual vamos a cargar a nuestra fuente va a ser la resistencia que vamos a considerar en este circuito. Y va a estar en paralelo. Entonces, como consecuencia de la rectificación y el filtrado, nuestra onda, que era pulsante de media onda o onda completa, se va a transformar en una continua. Esto sería una continua ideal, pero en realidad lo que vamos a tener es una continua que va a ser así. ¿Sí? O sea, una continua, no es que va a tener más valor, pero va a ser una continua con una cierta ondulación. ¿Y en dónde? En dónde, voy a hacer el lápiz más finito. Vamos a hacer más finito. El trazo. Bueno, y en donde este valor, desde acá hasta acá, esta amplitud que hay, se llama la tensión de Ripley. O sea, es la tensión máxima entre el mínimo y el máximo de esa ondulación. Exacto. Supongamos que en el medio de esta tensión, nosotros tenemos, vamos a cambiar el color, acá está. En el medio de esa tensión, nosotros tenemos, con respecto al eje, digamos, 9 voltios, ¿sí? Estos fueran, por ejemplo, 9 voltios, y sobre los 9 voltios tenemos un Ripley, digamos, capaz que sea de 1 voltio para arriba, entonces acá tenemos 10 voltios, y acá tenemos 8 voltios. Entonces el Ripley va a ser de 2 voltios, ¿correcto? O sea que podemos tener una tensión de 9 voltios de continua, pero que tenga adosado un Ripley de 2 voltios. Entonces la calidad de la fuente viene dada por cuánto sea la amplitud de la tensión del Ripley. Cuanto más Ripley tenemos, más berreta es nuestra fuente. No sé si ahora se entendió un poquito más. Sí. ¿Quién contestó? ¿Quién es el que dijo sí? Yo, profe. ¿Quién es yo? ¿Ignacio? Sí. Ah, perfecto, muy bien. Bien, entonces, justamente, la calidad de una fuente viene dada fundamentalmente por la ondulación. Pero lo que sí vamos a ver, dentro de un ratito nomás, es que en este circuito, en donde estamos considerando una fuente que tiene un capacitor y tiene una resistencia de carga, esa resistencia de carga va a incidir mucho con la corriente que le pase. O sea, la corriente de carga que tome de la fuente va a incidir fundamentalmente. ¿Por qué va a incidir fundamentalmente? Porque entre este capacitor y esta resistencia, lo que van a formar es el producto de capacitor por resistencia,
que nosotros lo hemos conocido ya y que lo denominamos tau. Porque tau era el producto de R por C. Entonces vemos que tau va a incidir fundamentalmente en esto. ¿Y cómo va a incidir fundamentalmente? Va a incidir fundamentalmente porque nosotros vamos a tener que, cuando hagamos el filtrado, lo que va a suceder es que si tenemos una onda pulsante, que puede ser así o puede ser así, ¿sí? Lo que va a hacer el filtrado es rellenar ese valle que hay. Es decir, el capacitor y la resistencia lo que va a hacer es cargarse al pico y descargarse y volverse a cargar y volverse a descargar. Entonces, esta forma, en realidad, la marrón que vemos acá, es justamente la tensión de Ripley. Obviamente que en la onda completa, también se va a descargar, se va a volver a cargar al pico y se va a volver a descargar. Esto lo pongo muy en énfasis a lo del pico, porque la tensión que tenemos acá, en el pico, recuerden que no es la tensión eficaz, esta es la tensión de pico, ¿correcto? No sé si se acuerdan que la tensión de pico es igual a la tensión eficaz multiplicado por ¿cuánto? ¿Alguien se acuerda? Raíz de 2. Por raíz de 2, muy bien. ¿Quién fue? ¿Quién fue el que dijo raíz de 2? No, no lo vi. Yo, ¿Quién es yo? Cristian. Cristian, muy bien. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Y esto es muy importante que se acuerden. Que si yo, por ejemplo, tengo una entrada de 12 voltios eficaces, ¿sí? Si yo tengo 12 voltios eficaces, yo a la salida de un rectificador, teóricamente, si tuviéramos de pico a pico, tendría alrededor de 16 voltios de pico. ¿Correcto? 16 voltios de pico. ¿Estoy siendo más o menos claro con esto? Sí, profe. Si yo entro con 220 voltios eficaces, mi tensión de pico va a ser 311. ¿Sí? Esto es muy importante analizarlo porque, volvemos a hacer un dibujito, como es el capacitor y la resistencia que rellenan esto, y puede suceder que este relleno caiga mucho, caiga menos, o no caiga nada. Si no cae nada, la tensión que vamos a tener de continua va a ser la tensión de pico. Entonces, la pregunta es, ¿de qué depende de que caiga mucho, caiga menos o no caiga nada? Del tamaño de la capacidad del capacitor. Del capacitor y de quién más. Y del valor de la carga. Y el valor de la resistencia de carga. Muy bien. ¿Quién contestó eso? Urbina, profe. Muy bien. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuanto más grande es la carga, más lenta es la caída. ¿Sí? Cuanto más grande es la carga, más lenta es la caída esta a causa del tau. O sea, cuanto más grande tau, entonces más se demora en caer esta exponencial. ¿Sí? ¿Qué significa? Que si R fuese muy, muy grande, entonces ya esta caída se hace muy lenta. Y si R fuese infinita,
¿Cuánto sería el tiempo de caída? Infinito. Y ese es el caso en que yo tendría una señal continua que iría desde el pico hasta el pico siguiente. Entonces, ahora voy a hacer, antes que se termine el tiempo, una pregunta importantísima y vamos a ver a quién se la hacemos. A Cristian Chaile, prende la cámara. Dale, Cristian, no hagas perder tiempo. ¿Cuándo la resistencia de carga va a ser infinita? No le vamos a preguntar a Leandro porque no queremos que choque, pero ¿cuándo la resistencia de carga es infinita? Cuando no hay carga, Cuando sea un circuito abierto. cuando sea un circuito abierto. Muy bien. O sea, cuando Justo nosotros no no había activado tengamos... el audio. Bien. Cuando tengamos la fuente, así como la voy a mostrar acá. Acá tengo una fuente. Una fuente. Cuando yo tenga la fuente así, los cables separados, ¿sí? Esto es una carga infinita. Y recuerden que si yo hago esto, ¿sí? O sea, los uno, esto es un ¿qué? Cortocircuito. Cortocircuito. ¿Mm? Entonces, justamente, si la carga, o sea, si no tengo carga, tengo una resistencia infinita. Y si tengo una resistencia infinita, lo que voy a tener es que la tensión en el capacitor, o la tensión de salida del sistema, va a ser de pico a pico. ¿Por qué digo esto? Porque, después lo podemos hacer, yo voy a las pulgas, me compro una fuente, ¿vieron esas que uno cambia de tensión 3, 6, 7,5, 9, 12? ¿Alguien las conoce? ¿Regulable? Sí, las Sí, profe. regulables, digamos. O compro cualquier fuente y no le pongo carga, voy a notar tranquilamente que la tensión de salida es mucho más grande que la tensión que me dicen. ¿Me entienden? O sea, tranquilamente sucede así. Si quieren, después agarro cualquier fuente de acá y medio berretona, no esta que les acabo de mostrar, que ya la rompí, sino una fuente medio berreta, nosotros vamos a tener que sin carga la tensión es mucho más alta que la especificada. Entonces uno dice, compro una fuente de 12, la mido y voy a medir 16 voltios. ¿Por qué? Porque 12 es la tensión eficaz, ¿sí? Y esa tensión eficaz la voy a tener con carga y con ripple. Roxana, ¿esto último lo has entendido? Sí, profe. Bien, o sea que una vez que yo tengo ripple, la tensión con ripple me va a bajar. Entonces, si yo tengo un ripple, la tensión que voy a, no sé qué he hecho acá, la tensión que voy a medir va a ser la tensión con ripple, esta. ¿Sí? Bueno, lo estoy dibujando donde sea. Pero va a ser la tensión con ripple. Y esa tensión sí va a ser aproximadamente los 12 voltios eficaces que tenemos. Pero sin ripple me voy al pico. ¿Sí? Sin ripple me voy al pico. Como ya queda poquito tiempo para que termine la sesión y hasta que arme la otra, hagamos un pequeño experimento. Agarré la primera fuente. Yo tengo un cajón lleno de fuentes, así que esta fuente
dice que tiene, fíjense, no sé si alguien llega a leer, sí, ¿no? 9 voltios por 800 miliamperes, ¿lo ven? Ujú. Bien, bueno, ustedes no van a ver, pero yo la voy a enchufar. Bueno, ya está enchufada. Se ve que está enchufada, ¿no? Sí. Bueno. Y acá tengo el tester. Lo voy a poner en voltios. Voy a poner en la escala de 20 voltios. Y vamos a medir. Bueno, se supone que adentro es el positivo. Bueno, y lo que veo es que está hecha bolsa. No mide nada. Hay una que está hecha bolsa. El conductor. La tercera era vencida.